En este video vamos a ver algunos conceptos básicos sobre lo que es error estándar y estandarización, porque son muy necesarios antes de ver las distribuciones T. Para empezar, el error estándar, o con las siglas en inglés SE, se dice que es la desviación estándar de un estimador. ¿Por qué se dice eso? Porque básicamente aplica raíz cuadrada a las varianzas. ¿Y por qué se le aplica raíz cuadrada a las varianzas? Porque las varianzas son unidades que están al cuadrado. Ahora, el error estándar lo que mide es la variabilidad del estimador cuando repetimos el muestreo muchas veces. ¿Qué tanto varía? ¿Sí? ¿En qué sentido las variaciones? En que si el error estándar es muy grande, significa que cuando sacamos muchas muestras, se volvió muy impreciso. Hay muestras donde el estimador es muy bueno porque su error estándar es pequeñito y otras donde es muy malo porque el error estándar es muy grande. A eso es a lo que se refiere. El error estándar lo que mide es la precisión con la que el estimador se aproxima a un parámetro poblacional. ¿Qué tan cerquita está el parámetro o qué tan lejos está el parámetro? Ahora, la fórmula es agregar una raíz cuadrada a la varianza del estimador. Pero hay que tener en claro la diferencia entre error estándar y desviación estándar. Principalmente porque la desviación estándar se aplica a los datos, mientras que el error estándar se aplica a los estimadores. Por eso se dice que el error estándar es la desviación estándar, pero de los estimadores, porque mide, digamos que lo mismo, que tanto se aleja o que tanto se acerca, es decir, mide la variabilidad sobre un parámetro, mientras que la desviación estándar mide la variabilidad de los datos sobre un promedio. Ahora, cuando estamos tocando el tema de error estándar, hay que tocar el tema también de la estandarización. La estandarización significa cambiar la escala de los datos, ya sean los muestrales o los de los estimadores, para que tengan media 0 y varianza 1. Eso es muy importante porque permite entonces comparar. Para la estandarización hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer con datos propiamente de la muestra, viéndolos como variables aleatorias, o se puede ver con los estimadores viéndose como variables aleatorias. Bien. Teniendo esto en claro, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? El ejemplo primero es el del error estándar. Aquí tenemos una distribución, en este caso la del promedio de una normal. Sacamos el error estándar, que es básicamente sacar la raíz cuadrada de su varianza. Esto nos da sigma sobre raíz de n. Ese es el error estándar que tiene esta distribución. Ejemplo número 2 para interpretaciones. Varianza contra error estándar. Tenemos una población que mide 170 centímetros con una desviación estándar de 10 y sacamos una muestra de 100. Si nosotros usamos la varianza, en este caso la varianza del promedio, nos da 1 centímetro cuadrado, porque la varianza es al cuadrado. Pero si usamos el error estándar de este estimador, nos da 1 centímetro. ¿Por qué? Por haber aplicado la raíz cuadrada. Entonces, si nosotros tomamos muchas muestras de tamaño 100 en la población, su desviación estándar, o en este caso, viendo el estimador, el error estándar sería de 1 centímetro. Para esto, entonces diríamos que aproximadamente el 68% de los promedios de las muestras que fuéramos a sacar van a caer entre el promedio más menos el error estándar. Es decir, 170 más menos 1. Esto por una ley empírica. El ejemplo 3 es simplemente ver cómo es la fórmula general para estandarizar datos de una muestra. En este caso es la variable aleatoria menos su valor esperado sobre la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. Y el ejemplo 4 sería con los estimadores. Tienes una variable, entonces es el estimador menos el valor esperado del estimador, todo sobre el error estándar, que en este caso es la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Y aquí está el ejemplo. Digamos que Z va a ser una estandarización al estimador promedio, es decir, el promedio muestral. Entonces aquí está mi estimador, que es el promedio muestral. El valor esperado de mi estimador es mu, ¿verdad? De esta distribución lo conocemos, sobre la raíz cuadrada de la varianza. Aquí está la varianza, que también la teníamos de antes, y le agregamos una raíz. Si nosotros sacamos el valor esperado y la varianza de esta z,
nos vamos a dar cuenta que da valor esperado 0, varianza 1. Por eso se llama normal estándar, porque se estandarizó. Es una normal aplicando un proceso de estandarizado a su estimador. Esta es la regla empírica que se maneja. Digamos, el promedio de nosotros era 170 centímetros de altura, con un error estándar de 1 centímetro. Como el error estándar se maneja para análogamente, digamos, a una desviación estándar, entonces se aplica esto de acá. Entonces esperaríamos que el 68% de las muestras recolectadas de tamaño 100 estuvieran entre 169 y 171, considerando que el promedio general eran 170. Ahora, este es un ejemplo también comparativo, viendo la utilidad de la estandarización. En este caso queríamos comparar alturas y pesos. El problema es que la altura y los pesos son dos cosas diferentes, ¿verdad? En escala, uno está en centímetros y otro está en kilogramos. Entonces tenemos a 3 personas que son persona A, persona B, persona C. Tenemos su altura y tenemos su peso. Nos pide un estimador. Entonces sacamos el estimador de la altura y el estimador del peso. Son en promedio 170 de altura con 73 kilogramos de peso. ¿Ok? Y en este caso nos vamos a inventar un mu. Digamos que la población pesa realmente, o mejor, tiene de altura 168 centímetros para tenerlo ahí. Entonces, el valor esperado serían esos 168. Y después nos faltaría el cálculo de la varianza. Entonces tenemos acá, nos dice que la desviación estándar de la altura, ¿verdad? Porque la desviación estándar es aplicando esta raíz cuadrada y lo que está dentro es la fórmula de la varianza. Entonces la desviación estándar de la altura son 10. Y la desviación estándar, bueno, aquí dice altura, pero tiene que ser peso, sería de 15 kilogramos. Eso nos da 0,346. Significa que el promedio muestral, que es nuestro estimador, está 0,346 errores estándar por encima de mu. Es decir, es muy, muy cercano. Y eso lo podemos corroborar porque tenemos el dato acá. Ahora, ¿qué pasa con los datos de la muestra? Nos dice, agarra la variable aleatoria y le resta el valor esperado. ¿Sí? Aquí es 170. ¿Y cuál es el valor esperado de nuestra variable aleatoria? El promedio muestral. Y en el caso del peso, eran 73 kilos. Y nos dicen, ¿qué lo tenemos que dividir? Entre la desviación estándar. Eso nos va a dar esta escala tan particular de 0, menos 1, 1, menos 22, menos 0,22, menos 0,88 y 1,10. Ahora tenemos el peso y la altura en una misma escala. ¿De qué? De desviaciones estándar. Entonces, si nosotros comparamos pesos y alturas, ¿cuál es peor? Este peso es peor. ¿Por qué? Porque está a 1,10 desviaciones estándar del promedio. Esto nos sirve para hacer comparaciones con elementos que tengan escalas distintas.